Dale. Empieza, Cristian, vamos. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Vamos a continuar con el tema de trauma torácico. En cuanto a su definición, el trauma torácico es el cuadro agudo que es provocado por una causa externa y súbita que afecta a la caja torácica, a su continente o ambas estructuras del cuerpo. Según la clasificación de Guy de Chauliac desde el siglo XIV, ya se lo dividía al traumatismo torácico en abierto y cerrado. Ya. También según exista o no una solución de continuidad en la pared del tórax. Entonces, vamos a decir que va a ser no penetrante si no afecta a la integridad de la pleura parietal. Ya. Penetrante si llega a la cavidad de la pleura y perforante si es que presenta herida de entrada y salida. Ahora, de acuerdo con las asociaciones Ya. lesionales, pues, Sí. Ey, ey, ey. Ya. Entonces vas a tener claros. Evidentemente el trauma en general se divide en trauma de tórax, en trauma cerrado o trauma penetrante, pero hay una variante que hay que considerar, el tórax abierto o succionante, que seguramente cuando lo toquemos lo vamos a hablar, ¿ya? Continúa, por favor. está bien. Y como iba diciendo que de acuerdo a las asociaciones lesionales también podía ser torácico puro, torácico abdominal o cervicotorácico o torácico en el politraumatismo. Ya, dale. Ahora, entrando a la epidemiología, en el 15% de los accidentes va a existir el traumatismo de tórax, ya sea puro o asociado a otras lesiones. Ahora, el 20% de los traumatismos torácicos son fatales en sí y las lesiones que van a tener un peor pronóstico van a ser las cráneoencefálicas, con un 81% de las muertes, y las cervicales. No, esto es lo que tenemos que explicar de todos los accidentes de trauma de tórax, de abdomen, politraumática, todo de general, el 15% corresponden al trauma de tórax. Y desde 15%, lamentablemente, vienen asociadas a un 81% con patología neurológica también. Y en general, los letales básicamente vienen a ser un 20%. Es altísimo y esto tienen que asociar a lo que hemos hablado, que en la primera hora de oro, en el momento del accidente, fallecen el 50%, imagínense ustedes, 50-55%, ¿no? Y el otro 45% son los que van a estar en amarillo o en verde. Entonces, esa es la importancia de que tenemos que manejar los porcentajes en el trauma de tórax. Ya, continúa, por favor. Bueno, entonces también las heridas penetrantes representan más del 60% de los traumatismos torácicos. Ahora vamos a hablar de las lesiones frecuentes, donde vamos a encontrar el hemotórax y el hemoneumotórax. Este está presente en más del 90% de los traumatismos y puede estar solo o asociado a un hemotórax. Entonces, la sangre puede provenir de una herida pulmonar o de un vaso de la circulación menor o de la circulación sistémica. Y la presencia de aire en la cavidad pleural se debe usualmente a una efracción del pulmón. Y también tenemos las lesiones pulmonares que se dan en las heridas por arma blanca. Los más afectados son los lóbulos superiores. En las contusiones van a ser afectados o van a estar comprometidos los lóbulos, con más frecuencia los inferiores. Y se distinguen lesiones según haya o no haya una alteración de la víscera, como heridas, desgarros y contusiones. Hablando de las heridas y desgarros, las heridas son producidas por un arma blanca o en sí proyectil. Las de arma blanca presentan, claro, un borde cortante que va a ser limpio,
y si estas no van a llegar al ilio, van a ser de una evolución favorable. Ahora, las perforantes por arma de fuego suelen ser puntiformes, su ingreso es con su ingreso y desfloradas en el orificio de salida, y que a menudo van a sangrar en el momento de la operación. Ahora, los disparos de escopeta a corta distancia van a causar lesiones importantes con el destrozo del parénquima, donde aparece perforado como un colador. Ahora, los desgarros pulmonares, estos están ocasionados por el extremo de la costilla fracturada y se desplaza, si se desplaza, se trata de lesiones irregulares, anfractuosas y que van a ser de una difícil solución. Ahora, lo que son las contusiones se van a caracterizar por los derrames hemorrágicos dentro del parénquima pulmonar, donde van a coexistir con la hemoptisis. Y después pasamos a las fracturas costales. Y en este caso, las costillas que van a ser más expuestas van a ser desde la quinta, la sexta y la séptima. Estas, las más altas, van a tener una buena protección muscular, por lo que su fractura va a ser muy rara. Ahora, los extremos fracturados de la primera costilla pueden lesionar en los vasos subclavios o incluso el plexo braquial. Y cuando estas fracturas ocurren desde la novela costilla hacia abajo, hay una gran posibilidad de que se lesione el diafragma y, y también se produzca una hernia de las vísceras abdominales. Eh, Ahora, si van a ser posteriores, si estas fracturas son posteriores y tres, de las últimas tres costillas, se puede asociar a un daño renal. Las Ya, fracturas o... entonces vamos a aclarar la figura. Dentro de los traumas de tórax, hemos hablado que los más frecuentes son el hemotórax, es presencia de sangre en el tórax, neumotórax, presencia de aire, o que también puede venir el hemoneumotórax. Y otra patología bien frecuente que le he explicado muy claramente es las fracturas costales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los mecanismos que él ha hablado? Los mecanismos pueden ser por contusión, por golpes directos, ¿no es cierto? Puede ser por caída de altura también, puede ser, si quieren entender por patadas, puede ser por trauma directo del volante en el tórax, puede ser por trauma directo del manubrio de la bicicleta o de la motoneta, que es frecuente, es contusiones, ¿no es cierto? Pero también he explicado que puede haber por cuchillos, y puede haber por escopeta o por arma de fuego, que se llama por pistolas o por escopetas, que él ha explicado semiológicamente las diferentes características que tiene. Ahora, él ha explicado claramente que desde la quinta, sexta y séptima costilla pueden comprometer tanto el diafragma, porque hasta la tetilla, en el hombre es la tetilla y en la mujer es el surco submamario, el quinto espacio intercostal. Entonces, a partir de ahí para abajo, podrían lesionar básicamente el diafragma y tener otro tipo de patologías. Y cuando el trauma es severo, puede haber una hernia diafragmática traumática, y es decir, que los órganos abdominales se suban al tórax o asciendan al tórax. Y cuando son posteriores, hay que considerar y debemos tomar muy en cuenta que podemos tener lesiones de la patología renal o órganos de retroperitoneo, sería lo correcto decir, ¿no? No vamos a decir que porque las últimas costillas están lesionadas, está dañado el riñón, mentira. Podríamos comprometer a cualquier tipo de órganos que se encuentran en el retroperitoneo. Entre ellos, el más frecuente posiblemente sea el riñón. ¿Qué más? Las que están entre primera, segunda, tercera, cuarta, quinto espacio intercostal son poco frecuentes porque tienen una protección de la masa muscular, ¿no es cierto? Muy buena protección, pero también se pueden fracturar. ¿Qué más? Eso sería quedar claro básicamente en lo que refiere, ya ha expuesto su compañero claramente. ¿Alguna duda, Alejandro? ¿Alguna duda, María Lourdes? Todo No, claro, ya, doctor, continúa.
Continúa, Cristian. Ahora, continuando, vamos a ver las lesiones de una frecuencia intermedia. Eh, Aquí tenemos lo que es el enfisema subcutáneo, que es la presencia de aire en el tejido celular subcutáneo. Este puede ser localizado o puede estar alrededor de una herida penetrante o de un tubo de venamiento pleural. Eh, Ahora, lo que ocurre con cierta frecuencia en las confusiones con el neumotórax o en el neumotórax hipertensivo, el aire se va a originar en las rupturas pulmonares y este llega al mediastino y de ahí a través de las vainas de los vasos van a llegar a todo el organismo. También tenemos las lesiones cardiopericárdicas. A ver, Ahora, pare. ¿Cómo, Cristian, te darías cuenta semiológicamente que estás frente a un enfisema subcutáneo? semiológicamente con la palpación, ¿Ya? ¿Qué vas a ver qué vas a ver? Primero, a la observación, que puede haber un aumento de volumen en ambos lados o en un solo lado, ¿de acuerdo? A la palpación, la siguiente para confirmar, ¿qué vas a encontrar o qué vas a buscar? eh, María Lourdes o Alejandro, ¿quién ayuda? Vamos a encontrar crepitación nívea, ¿no? Son como burbujitas de las cosas que compramos y van a ir como reventando esas, ¿no? Entonces, la crepitación nívea nos va a hablar de que hay un enfisema subcutáneo, pero no solamente es encontrarlo al enfisema subcutáneo, sino tenemos que pensar de que hay algún órgano lesionado en el mediastino que puede ser desde la pleura, parietal pulmonar, mejor dicho, la pleura, puede ser el diafragma, ¿no es cierto? Que esté lesionado, puede ser el esófago, puede ser la tráquea, va a depender mucho de que cómo esté clínicamente el paciente. Entonces, vuelvo a repetir, desde una cosa tan leve, por decirte, que haya sido la pleura pulmonar la que se ha lesionado y ha provocado un enfisema, ¿no es cierto? Puede ser ruptura de la tráquea, lesión de la tráquea, puede haber lesión del esófago, puede haber lesión del diafragma, entonces puede complicarse el panorama. Entonces, tienen que darle la real importancia cuando encontremos la crepitación nívea. Ya, continúa, por favor. está bien, vamos a continuar con las lesiones cardiopericárdicas. Básicamente existen dos cavidades en el organismo en la que la acumulación de líquido va a llevar una rápida compresión de los órganos y en ellas van a ver comprometidos e inclusive puede llegar hasta la muerte. Estas dos cavidades son la cavidad meningia y la cavidad pericárdica. Las lesiones que podemos encontrar, las lesiones pericárdicas, son las heridas. Estas pueden ser producidas por arena blanca y son habitualmente, como ya dijimos, lineales, de bordes netos y a menudo quedan abiertas, incluso incomunicando el espacio pericárdico con el pleural. También tenemos los desgarros, que van a ser muy similares a las heridas, pero son más anfractuosos. Estos suelen ser producidos por un extremo costal o también un extremo external que está fracturado y habitualmente van a lesionar también el miocardio. Otra Ya, lesión es, aquí tenemos que darnos cuenta siempre desde el punto de vista de la semiología, sí o sí. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Siempre la localización. Por ejemplo, si el empalamiento, por ejemplo, en un albañil hubiera penetrado por el lado izquierdo, en mi tórax izquierdo, un cuchillo, una bala, obviamente que vamos a tener que pensar en la patología cardíaca o vascular. Peor aún si está entre el tercer, entre el segundo y el quinto espacio intercostal, peor aún todavía. Entonces nos va a interesar demasiado dentro de los datos del mecanismo del trauma, si es por cuchillo o por arma cortante, mejor dicho, o por arma de fuego. O también puede ser por contusión severa, ¿no? Entonces,
Esa es una parte importante. Y la parte importante cuando tenemos ahí, tienen que ver ustedes claramente que tenemos un gran problema, que es el taponamiento cardíaco. María Lourdes, ¿cómo está considerado el taponamiento cardíaco? ¿Cuál es la triada de Beck? Doctor, continúo. Aló, aló, ahora sí. Perdón, creo que no me han escuchado. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor. Ya, perdón. Entonces, les repito, la triada de Beck es ingurgitación yugular, ruidos cardíacos abolidos o hipofonéticos o apenas perceptibles e hipotensión. La triada, eso es igual a taponamiento cardíaco. La triada de Beck es igual a una neumotórax, perdón, la de Guillar a un neumotórax hipertensivo. Disminución del murmullo vesicular, disminución de las vibraciones vocales e hipersonoridad. En la teoría, cada quien tiene su diagnóstico, pero en la práctica van a ver que en ambos encontramos taquicardia, hipotensión, cianosis, palidez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que valorar, pero nos tiene que orientar justamente por el tipo de lesión y el lugar y la localización y el mecanismo del trauma. No es lo mismo por arma punzocortante en el lado cardíaco como por arma de fuego, ¿no es cierto? O por una contusión. Entonces, por eso que tenemos que manejar el mecanismo del trauma como corresponde para darnos cuenta qué órganos pueden estar comprometidos, ¿ya? Ya, continúe, por favor. O alguna pregunta, si tiene, adelante. Ya, continuando, también vamos a ver lo que son las lesiones cardíacas. Aquí vamos a ver lo que es la conmoción, que está relacionada con todo traumatismo romo que afecte la pared anterior del tórax en forma aguda. Estos van a provocar trastornos que van a ocasionar lo que son las arritmias pasajeras. La contusión, como ya vimos, va a implicar un desarrollo de los hematomas y petequias en el tejido miocárdico, y también puede estar afectado en este caso el ritmo y el sistema de conducción. También está el desgarro y la ruptura cardíaca, que por lo general las rupturas de las paredes mm, son mayormente hallazgos de las autopsias. En ella podemos encontrar las rupturas valvulares, que corresponden a la válvula aórtica, seguidas de las mitrales y las tricuspídeas.
También las heridas penetrantes que reciben atención médica tienen una sobrevida de arma blanca en un 90%, mientras que las de arma de fuego en un 60%. Y también tenemos lesiones que van a ser poco frecuentes, como las heridas traqueobronquiales, en sí el neumotórax puro, la fractura de la clavícula, una hernia diafragmática, también heridas de los grandes vasos o lesiones del esófago. ¿Ya? Hablando un poco de su fisiopatología, decimos que todas estas lesiones pueden actuar sinérgicamente para constituir eh, grandes síndromes, los que son descritos por Braco. Entre ellos tenemos el síndrome de compresión endotorácica. Esto significa que la desaparición de la presión negativa intratorácica, al ser ocupada por el aire o sangre o líquidos, ¿no? O incluso las vísceras abdominales. Y en cuanto al síndrome de la depresión endotorácica, en este caso es lo que existe, es una acentuación patológica negativa de la intrapleural, que puede llegar incluso hasta menos 30 o menos 40 centímetros de agua. Esta se va a dar por una causa que va a ser la obstrucción o la ruptura de un bronquio que puede ser el segmentario. El síndrome de respiración paradójica, que va a ser se va a dar como una consecuencia de las fracturas en doble arco de dos o más costillas. Tenemos el síndrome hemorrágico, que este está presente en un 95% de los traumatismos torácicos, ¿no? Que puede emanar a través de una herida o incluso se exterioriza por hemoptisis o se puede acumular en las cavidades pleurales o en el pericardio y también ocasionando el síndrome de compresión. Tenemos el síndrome funcional cardiovascular, que consiste en trastornos que son de origen cardíaco, que son comparables con los de un corazón pulmonar. Entonces aquí hay un agrandamiento de las cavidades cardíacas derechas y seguido de una rotación del eje del corazón, por las cuales estas cavidades pasan a ocupar la región anterior. Ahora, hablando del diagnóstico y sobre las manifestaciones clínicas, el único signo que siempre está presente en todo traumatismo es el dolor. Este es más intenso en las contusiones con fracturas óseas que inclusive que en las heridas. Y hacemos un diagnóstico de neumotórax que fue descrito por la ENEC, que nos decía que se va a dar que se va a dar fatiga con el corazón distendido. Se va a notar cómo retumba notablemente la percusión y no se deja oír los ruidos respiratorios. Y también en las grandes contusiones va a ser frecuente que un enfisema subcutáneo generalizado. También a la palpación de los tejidos blandos vamos a encontrar lo que es la crepitación, que es característica, y cualquier forma de aumento de la presión respiratoria también, como tos, broncoespasmo, ventilación mecánica. Estos van a agravar el cuadro clínico. Ahora, la descompensación hemodinámica puede obedecer a dos grandes causas.
a una hipovolemia o a un taponamiento cardíaco. Y ahora, si ambas coexisten, el taponamiento cardíaco incluso puede pasar inadvertido. Entonces, tenemos lo que se hace es investigar los signos del taponamiento cardíaco, como es la elevación de la pared de la presión venosa central, una taquicardia frecuente acompañada de un pulso paradójico y una hipotensión arterial. Aquí el paciente se va a encontrar pálido, sudoroso, va a tener dolor, o también lo que es la llamada ansiedad dolorosa y también difícilmente va a soportar la posición de cúbito dorsal o si no es que sufre de ortopnea. Ahora, el shock de tipo hipovolémico, sin hemorragia visible o comparable de otra forma, es otra forma de presentación. Cuando existe una hemorragia externa importante, el shock es comúnmente, lo que va a ser comúnmente atribuido a esa causa. Y la existencia de un neopericardio concomitante no puede ser, puede no ser descubierta. Ahora hablando de los métodos complementarios. Bueno, a ver, donde hemos querido hablar, básicamente ha hablado él del tórax paradojal, que es el mismo tórax bolet costal o tórax inestable, cuando ha dicho que hay dos fracturas en la misma costilla. Eso se considera tórax paradójico o neumotórax, tórax inestable. Eh, también se llama tórax inestable, tórax paradojal o tórax volante. Ese es el sinónimo. La definición de esta es clara y puntual cuando se define dos fracturas en la misma costilla. Ya hablado del eczema subcutáneo, crepitación nívea. A ver, continuamos. ¿Qué más tiene? A ver, adelante. Ahora hablamos de los métodos complementarios que, que van a ser la radiografía simple de tórax, que se la saca en posición de pie o semisentado y que nos resulta de la mayor utilidad. Ahora, está contraindicado en pacientes con presunción de una lesión vertebral o en aquellos que estén muy descompensados y que necesiten de suma urgencia una cirugía externa. Ahora, nos va a permitir diagnosticar el número y ubicación de las fracturas costales, especialmente si se encuentran en los arcos posteriores o laterales. También podemos ver si el paciente tiene un enfisema subcutáneo o podemos ver el aire del tejido celular o incluso de los planos musculares, especialmente del pectoral mayor. En el neumomediastino, por la presencia de las hojas pleurales mediastínicas, muchas veces las lesiones pleurales se puede manifestar horas después del accidente. En un neumotórax, lo que vamos a ver es la hiperclaridad y también vamos a establecer lo que son los grados nuevamente. El grado 1 es cuando el límite pulmonar se va a encontrar fuera de las líneas semiclaviculares. El grado 2 es cuando el límite se encuentra en los alrededores de esa línea. Y el grado 3 es cuando existe un colapso pulmonar o cuando el colapso pulmonar es ya total, ¿no? Y grado 4 es cuando existen los signos de hipertensión. Sí, esta interpretación que comenta su compañero es al radiológico el estudio. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1, cerca al borde apical, lejos de la media clavicular. Grado 2, pisando la media clavicular. Grado 3, sobrepasa la media clavicular. Y grado 4, grado 3, más signos de hipertensión, triada de Beck o triada de Guillar.
Continúe, por favor. Otros métodos complementarios que tenemos es la toma de registros electrocardiográficos, ¿no? En presencia de lesiones o no de lesión cardíaca, los análisis de laboratorio iniciales como hematocrito, gases en sangre, siempre que haya una manifestación clínica de insuficiencia respiratoria. La ecografía es el procedimiento más informativo para el diagnóstico y también y el seguimiento de pacientes con derrame No, no peritoneal. es ecografía habitual, es el ECOFAS o ecotrauma. ECOFAS o ecotrauma. Perdón. Y también vamos a tener la tomografía axial computada, que no es un método utilizado en la emergencia torácica y su uso va a quedar restringido a algunos casos urgentes de derrame pericárdico dudoso o de hemotórax no resueltos. También tenemos la pleurocentesis y la pericardiocentesis, que son métodos confirmatorios del diagnóstico y son eventualmente de gran utilidad terapéutica. Hablando de tratamiento, el primer objetivo terapéutico es el orden vital y evitar la muerte del paciente. Después, lo que se debe hacer es reparar los daños anatómicos ocasionados por el trauma y después se tiene que evitar que se queden secuelas o incapacidades permanentes en el paciente. Tenemos lo que son las indicaciones quirúrgicas. Vamos a tener 3 posibilidades, que primero van a ser los pacientes que están compensados, en los que el tratamiento solo consiste en la observación, la kinesioterapia respiratoria y analgésica. Tenemos como ejemplos los traumatismos de fractura de 2 o 3 costillas, sin desplazamiento y que no tengan repercusión pleural. Otro grupo es los pacientes que estén compensados, en los que la naturaleza de las lesiones y que estén sin riesgo de vida. Y este exige conductas activas para un mejor y una rápida restitución anatomofuncional. Aquí se pueden utilizar procedimientos menores o mayores, por ejemplo, una herida lateral por un arma blanca que tenga un hemotórax del grado 2. También tenemos los pacientes que se van a encontrar descompensados, en los que mediante los procedimientos quirúrgicos menores o mayores o con ayuda de asistencia respiratoria mecánica, lo que se pretende evitar el riesgo de muerte. Por ejemplo, en una herida cardiopericárdica o en un aplastamiento torácico con respiración paradójica y que tenga insuficiencia respiratoria. Ahora, hablando de los procedimientos quirúrgicos, los menores, decimos que la obstrucción de la vía aérea debe ser tratada inicialmente con intubación orotraqueal o nasotraqueal. Si se presume de un neumotórax vulvar hipertensivo o un taponamiento cardíaco, lo que se hace es que antes de la intubación se debe descomprimir la cavidad comprometida. Y en el neumotórax hipertensivo o en el taponamiento cardíaco, la punción pleural y la punción pericárdica, estas pueden salvar la vida del paciente. Y todo neumotórax abierto puede ser ocluido rápidamente, pero agregando una toracostomía con tubo. Si existe un mecanismo valvular, el neumotórax se transforma en hipertensivo. Ahora, el enfisema subcutáneo no va a requerir un tratamiento habitual y habitualmente el enfisema no requiere tratamiento y se deben prescribir las punciones e incisiones de descarga. En los casos graves en los que el aire comprime las vías aéreas,
lo que se indica es realizar la traqueostomía y ahí en el hemotórax y en el hemoneumotórax, y el drenaje pleural debe efectuarse con tubos que tengan como mínimo 9 milímetros de diámetro interno. Y tenemos las indicaciones de una toracotomía amplia que se pueden dar en las siguientes situaciones. Por ejemplo, en un taponamiento cardíaco, un hemotórax masivo, una herida por arma blanca que se encuentra en el área cardíaca, una herida por arma de fuego que tenga un trayecto sospechoso de la herida cardíaca, un hemotórax hipertensivo, cuando exista gran aerosagia, después de colocar un envenenamiento pleural, o en una herida de aorta o vena cava, ¿no? Y también en hundimiento parietal severo. Ahora, en forma inmediata, una vez que se estabilice el enfermo, se puede hacer se puede hacer una toracotomía amplia para el tratamiento de los hemotórax de segundo grado, una herida penetrante baja, el tórax móvil o también una hernia diafragmática. Doctor, Adelante, continúe, continúe. Al final vamos a preguntar. ahora vamos a hablar del tema del trauma abdominal. Vamos a tener su definición, que la definimos como la acción de cualquier nox externa que no sea infecciosa, que a través de la piel o desde la luz intestinal dañe cualquier tejido u órgano o aparato de la región. En su epidemiología decimos que en el 2% de las consultas por el trauma van a corresponder a la región abdominal, y casi el 90% van a requerir una internación, o incluso la mitad van a ser sometidos a una